Hola, hoy en este video tutorial vamos a mirar cómo se puede hacer una fuente de alimentación para un motor spindle y reciclando una fuente de alimentación de un ordenador. Bueno, aquí tengo el antiguo fuente de alimentación, naturalmente ya está desmontada todo. Tiene el transformador por un lado tiene 12 voltios y por otro lado 32 voltios. Tenemos que saber que los motores spindle, los más pequeños de 200 vatios, 300, 400, incluso se puede decir incluso hasta los 500 vatios, simplemente, aunque lo ponen que funciona hasta 48 voltios, siempre es mejor dar como máximo 32, 36 voltios, porque ya con 32, entre 32 y 36 voltios, ya su velocidad del motor spindle estará alrededor de 18.000, 20.000 revoluciones. Por ejemplo, en este caso, para enseñar cómo funciona la fuente de alimentación, este motor spindle tiene 400 vatios y aún así, que tenga 400 vatios, normalmente yo siempre lo uso entre 10.000 y 12.000 revolución de velocidad, claro. Vamos a ver. Prácticamente esta fuente de alimentación tiene en primer lugar un transformador y luego tiene dos tipos de puente rectificador. Uno aquí abajo se puede ver, es para el motor spindle. Tiene una entrada, unos condensadores de filtro, una puente rectificador, un condensador de 50 voltios y 10.000 microfaradios y luego la salida. Aquí arriba tenemos un rectificador con un 7812 para el ventilador. Tenemos un ventilador para ir refrescando la fuente de alimentación. La entrada, tiene aquí la entrada, prácticamente se puede decir que la fuente de alimentación del ordenador, sacamos todo por dentro y lo colocamos los componentes. Tengo que decir que tuve muy poco tiempo montar esta fuente de alimentación, como ya me pidieron este video, cómo se podría hacerlo, realizarlo, esta fuente de alimentación, pues así he tenido poco tiempo para hacerlo, entonces así, bueno, más o menos, tampoco no es muy profesional, pero más o menos para que se puede usar. Como se puede observar, la fuente de alimentación no tiene ni la entrada de 230 voltios, no tiene fusible, ni la salida de 32 voltios, no tiene fusible, porque, perdón, disculpa, porque naturalmente, como siempre, yo lo voy a poner estos portafusibles, lo ponemos en la caja con un cable, y así siempre voy a tener los fusibles en la mano sin que tenga que desmontar la fuente de alimentación, naturalmente. Claro, en un principio el plan con esta fuente de alimentación, que el Mark III funcionará con un ordenador, y claro, el ordenador tenga su fuente de alimentación, esto va a ser otra fuente de alimentación para el motor spindle. Entonces, por este motivo,
no se pone por dentro. Bueno, en mi caso no lo pongo fusibles, simplemente lo ponemos esos fusibles, esos portafusibles con un trozo de cable, y así siempre voy a tener en la caja, en la mano, fuera, sin tener que desmontar el fuente de alimentación. Claro, el plan es tener dos fuentes de alimentación en la misma forma, en la misma manera como los servidores. En los ordenadores, los servidores, por ejemplo, algún ordenador muy potente que lo tiene dos fuentes de alimentación. Uno tiene la placa base y la tarjeta video, por ejemplo, o para el disco duro, y el otro fuente de alimentación para otros aparatos o para varias tarjetas de gráfica. Entonces, claro, naturalmente, bueno, es simplemente para enseñar. Así tenemos una entrada en la caja con un ferrit, entrada, luego tenemos un hemifiltro. Bueno, en este caso este hemifiltro es un poco brutal, es bastante grande, pero bueno, el caso es que, como ya le comenté, que lo voy a grabar rápidamente este video. Por ejemplo, en la caja tenemos algún tipo de entrada de 230 voltios para los dos fuentes de alimentación. Luego, este conector conectamos directamente con el hemifiltro. Entrada, salida. Conectamos directamente con el hemifiltro, y desde el hemifiltro el dos cables y la toma tierra naturalmente va para los dos fuentes de alimentación. Claro, necesitamos un caja, un rack bastante grande para que nos entre dos fuentes de alimentación, pero así en esta manera podemos separar la fuente de alimentación para el ordenador, para el Mac 3 y para el motor spindle. Porque claro, luego en este caso yo simplemente lo monté un regulador de voltaje, así rapidito para poder enseñar cómo funciona el fuente de alimentación. Porque claro, yo normalmente a los motores spindle uso el regulador de voltaje del PWM, lo que configuramos a través de Mac 3, y no necesitamos el potenciómetro a subir o a bajar la velocidad, porque así el Mac 3 según como está programada va y regula el regulador de el velocidad del motor spindle. Entonces, claro, naturalmente yo ahora mismo no lo desmonté dentro de la caja, el regulador de voltaje de lo que tiene el Mac 3. Simplemente es un regulador de voltaje, bueno, así, el más común, el más típico, y puede ser que entre 5 o 6 euros lo que cuesta. Puede ser que incluso tal vez uno de los más baratos. Tiene un potenciómetro, subir y bajar la velocidad, entrada, salida, y luego el motor spindle. Bien, entonces vamos a mirar más o menos. Voy a encender el fuente de alimentación. Bien, ya el ventilador empezó a girar, a funcionar. Está en funcionamiento. Luego tenemos aquí el regulador de voltaje y el motor spindle. Bien, como he dicho, esta fuente de alimentación tiene la salida de 32 voltios como máximo y 7 amperios. Yo naturalmente antes de comprobar, antes de grabar este vídeo, ya lo comprobé cómo funciona la fuente de alimentación naturalmente, y puedo decir que aunque
simplemente tenga 32 voltios y 7 amperios esta fuente de alimentación, va genial, porque desde luego el motor spindle va de maravilla con ello. Vamos a ver, potenciómetro, tenemos el potenciómetro y empezamos a girar, subiendo arriba la velocidad. Voy a bajar un poco la velocidad, tampoco. Bien, vamos a ver, como he dicho, normalmente yo para los trabajos, para hacer los PCBs, las placas, o trabajar con metacrilato o algo así, yo siempre trabajo entre 10.000, 12.000, como máximo 15.000 revoluciones, como máximo. Entonces, claro, tampoco creo yo que no necesita más voltaje al motor spindle, porque naturalmente cuando con más voltaje está trabajando, con más velocidad está girando el motor spindle, pues naturalmente dura muchísimo menos el motor spindle. Su vida útil se recorta muchísimo, o sea, muchísimo. Entonces yo normalmente más o menos así se puede decir, entre 10-12.000 revoluciones lo uso el motor spindle y va de maravilla, o sea, trabaja como tiene que trabajar. Un momentito, voy a apagar ahora mismo, vamos a apagar. Vale, bien, pues lo apagué, bien, genial. Entonces, más o menos, vuelvo a enseñar, tenemos dos puentes rectificador, uno para el 32 voltios, otro para el 12 voltios, naturalmente, separado a los dos, para que si alguno no funciona, pues que me vaya funcionando el otro puente rectificador. Yo en este caso no le puse fusibles, porque luego estos portafusibles lo conectamos en la caja o en el rack o donde sea, y así voy a tener los fusibles en la caja, en la mano, sin que tenga que desmontar el fuente de alimentación. Y luego, como he dicho, es simplemente lo cogí uno de estos entradas de 230 voltios para enseñar más o menos lo que se trata. Los ferrit, son unos ferrit así. Se puede comprar bueno, no digo que cualquier parte, pero se puede comprar. Simplemente a los agujeros hay que dar 1 o 2 vueltas con el cable de 230 voltios y dar un poco de aislante o un poco de cinta aislante, y ya lo hará su funcionamiento perfectísimamente. Aquí lo tenemos la entrada. Esta entrada conectamos con el hemifiltro, y el hemifiltro luego lo conectamos con los dos fuentes de alimentación. Uno sería el fuente de alimentación del spindle y el otro sería el fuente de alimentación del ordenador del PC o del Mac 3, ¿no? Y luego, claro, detrás del hemifiltro, bueno, aquí tengo una cosa así, lo que también es un ferrit, pero puede que tampoco no necesita un ferrit tan grande. Puede servir uno de estos ferrites un poco más pequeños para dar 3 o 4 vueltas encima de este ferrit, para que quede así algo, y así para que entren los cables en la fuente de alimentación. Esos ferrit son para digamos el filtro magnético. Entonces, bien, pues fuente de alimentación, un regulador de voltaje y al final el motor spindle. Bueno, espero que el video tutorial os gusta y sirve de ayuda. Hasta luego.